Hermanos, buenos días, sean bienvenidos en esta mañana. Gracias por seguirnos en la transmisión. Esperamos puedan cantar, entonar los himnos, van a estar pasando acá atrás. Vamos a comenzar con el himno 567, Firmes y Adelante. 567, Firmes y Adelante. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos, en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te agradecemos primeramente por un día más que nos has dado de vida. Señor, gracias porque nos permites, Señor, poder entonar estos himnos para honrarte, para glorificarte. Señor, te pido en esta mañana que tú obres en todo lo que se está haciendo. Señor, los hermanos que están siguiendo la transmisión, las personas también que la están siguiendo. Te pido que tú nos hables a través de tu palabra, a través del mensaje. Señor, que puedas hacer un cambio en nuestras vidas y, como dice este himno, que podamos estar firmes, Señor, adelante, siguiendo, Señor, como iglesia.
Bendice, Señor, ese día, lo que se está haciendo, y te agradecemos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos los anuncios. Ok, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estoy buscando aquí mi tarjetita de anuncios. Aquí está. Muy bien, unos anuncios rápidamente antes de pasar a los siguientes himnos. Tenemos a las 11:45, el día de hoy tenemos la clase para los jóvenes. Entonces, por favor de conectarse a las 11:45 en el canal que tenemos de YouTube. Ahí ya está la clase programada, entonces para que puedan estar todos los jóvenes listos, que puedan conectarse y estar ahí escuchando la enseñanza. Me dijo el hermano Ernesto que va a hacer preguntas, va a hacer un concurso y les va a dar un viaje, terminando todo esto de la contingencia, les va a dar un viaje gratis a China, según ellos, según el hermano Ernesto. No es cierto, pero sí va a haber algunas dinámicas, algunas actividades, entonces conéctense y puedan estar viendo estas enseñanzas los domingos a las 11:45. A las 12:30 tenemos el Club Niños del Rey, igual ya está programado a las 12:30, ya está programado este club para los niños. Entonces, papás, échenos la mano, estén con sus hijos, ayudándoles, estando con ellos para que puedan escuchar la clase de Niños del Rey. Y el miércoles tenemos el culto de entre semana, tenemos el estudio bíblico y oración. El miércoles a las 6 de la tarde. Que estén ahí en su lugar, y como les animaba yo en el devocional del día de ayer, júntese con su familia, estén todos juntos en la casa y prográmese, haga lo que solía hacer los miércoles y puede escuchar la enseñanza, el estudio bíblico. Si lo puede ver en línea, véalo en línea, en vivo. Si no, espérese hasta que se haga la transmisión, la repetición, y si no, espérese a que llegue el audio para que pueda verlo junto con toda su familia. Otro anuncio: el día viernes y el día sábado queremos planear estos 2 días de evangelismo. Sé que no podemos hacerlo como lo solíamos hacer antes, pero queremos salir a evangelizar el viernes en la tarde, y sábado en la tarde también queremos llevar unas bocinas y poder ir a vocear, predicar el evangelio en algunos vehículos, y vamos a ir repartiendo unos folletos, obviamente con todas las normas de seguridad, quizá con guantes, cubrebocas, para evitar cualquier problema con las autoridades. Pero queremos hacer el evangelismo viernes en la tarde y sábado en la tarde. Estén al pendiente, por favor, para que puedan acompañarnos y puedan incluirse en esta actividad de la iglesia. Y también, hermanos, un anuncio más. Estamos trabajando con los niños de la iglesia y armamos ya un grupo de entre 12 hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, que nos van a ayudar a dar seguimiento a los niños de la iglesia. Entonces, quisiéramos que nos echaran la mano para que pudieran estar con sus hijos y nos pudieran ayudar con ellos. Quisiéramos estar en contacto con los niños de la iglesia, ayudándoles, discipulándoles, llevando el estudio ya sea de Niños del Rey o un discipulado bíblico, pero quisiéramos que nos ayudaran también para que, si se les facilita ver las transmisiones, si se les facilita a través de un DVD, de una memoria, si tienen computadora para ver las clases, queremos ayudar a sus niños. Entonces, a lo largo de la semana, varios hermanos, son 12 hermanos que están trabajando en esta área, van a estar contactándoles para poder dar seguimiento a sus hijos. Entonces, si alguien tiene dudas, platique conmigo, mándenme un mensaje, pero queremos trabajar con los niños de nuestra iglesia. Entonces, ayúdenos en oración, hermanos, por todas estas actividades. Sigamos orando por nuestra iglesia, oremos unos por otros, sigamos orando por los misioneros. Y gracias, hermanos, todos los que han sido fieles en sus diezmos, ofrendas. Es una tremenda bendición todo lo que se está haciendo aquí en la iglesia. Gracias por su fidelidad. Y nuevamente les recuerdo, si algún hermana quisiera o está guardando su ofrenda misionera, a favor de traerlo aquí a la iglesia, avíseme nada más, o si no, en casa también voy a estar ahí recibiendo las ofrendas, lo que se necesite, y estamos para servirles. Entonces, son todos los anuncios, hermanos. Vamos a continuar con un himno más, 2 himnos más, y vamos a continuar con el culto. Dios les bendiga. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 76. Castillo fuerte es nuestro Dios. Himno número 76.
Castillo Fuerte es nuestro Dios, hermanos. Vamos a entonar un himno más, el 382, por favor, el 382, hermanos. Al Señor seamos fieles. Y hermanos, que sigamos siendo fieles a nuestro Dios en estos días. 382. Gracias, hermanos. Tenemos un especial, hermanos, y después tenemos la predicación de la palabra de Dios.
salvación, firme en la angustia y tempestad. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, quien se encarnó, Dios habitó en debilidad, que don de amor y de verdad, solo el desprecio recibió. Cuando en la cruz por mí murió, Jehová el Señor lo quebrantó. Fue mi pecado el que cargó, hoy por su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz. Él en victoria reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, Cristo con sangre me compró. No tengo culpa ni temor por su poder que vive en mí. Desde el principio hasta el final, Cristo dirige mi existir. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme a su hogar. En su poder me sostendrá. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme a su hogar. En su poder me sostendrá. Amén, qué bendición. Solo en Jesús, amén. Solo en Jesús. Muchísimas gracias, hermanos, gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que a pesar de la distancia y todo, muchos están ahí en sus casas, acompañándonos en este culto. Y hermanos, quisiera que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 11. Primera de Crónicas, capítulo 11. Vamos a estar aquí estudiando este pasaje. Primera de Crónicas 11 y versículo 11, por favor. Primera de Crónicas 11. Quisiera ahorita poner en pausa un poquito el estudio que tenemos de primer libro de Samuel. Y vamos a ver por lo menos esta semana y la próxima vamos a estar en este pasaje. Y solamente quiero animarles a seguir escuchando las predicaciones. Quiero animarles a pasar tiempo en su familia, en oración, altares familiares, que podamos seguir adelante. Porque este tiempo, hermanos, se requiere de valentía. Este tiempo
y los tiempos venideros requieren todavía más valentía, y no sabemos lo que nos espera en los próximos años, las próximas décadas. Si Cristo no viene antes, tampoco sabemos exactamente lo que vaya a seguir a la siguiente generación. Y hermanos, requiere valentía, y ese es el tema que quiero hablar. Vamos a leer ahí en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 11, por favor. Primera de Crónicas 11. Voy a leer unos versículos, por favor, siga con sus vistas, del versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, Primera de Crónicas 11. Este es el número de los valientes que David tuvo. Josobam, hijo de Acomni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras este fue Eleazar, hijo de Dodo, ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en la batalla con los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela, y la defendieron y vencieron a los filisteos, y los fortaleció Jehová con gran victoria. Versículo 15, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refidim. Y quisiera volver su vista hacia arriba en el versículo 10. Quisiera que viéramos versículo 10 de este mismo capítulo. Regresando un poquito, dice: estos son los principales de los valientes de David. Vamos a estudiar este capítulo. Y hermanos, estos son los valientes, la lista de los valientes de David, que David tuvo, y todos los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Quiero predicar un mensaje, hermanos, titulado valientes para el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que se ha congregado en casa. Padre, que están escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos desafíe esta mañana. Padre, yo te ruego que tu palabra nos hable. Padre, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y que nos enseñe, nos instruya. Padre, yo te pido que podamos salir diferentes de cómo hemos llegado a este momento. Padre, que podamos tomar decisiones, Padre, que repercutan en los próximos meses. Padre, que tengan un impacto no solamente en lo que resta de este año, sino el resto de nuestras vidas y en las siguientes generaciones. Padre, levanta una generación de valientes, Padre, que son parte de tu ejército, parte, Señor, de tu milicia. Padre, yo te ruego que aquellos que están con miedo, con temor, Señor, que les levantes en fortaleza. Y Padre, que podamos ser fortalecidos en nuestras debilidades por medio de tu Espíritu Santo, por tu gracia. Y Padre, ruego por aquella persona que no es salva todavía. Te pido, Padre, que obres en su corazón. Padre, que tu Espíritu Santo le convenza de su condición, y si solamente tiene religión, pero no tiene a Cristo, Señor, que esta misma mañana, pueda reconocerte, Señor, como Salvador. Te ruego, Padre, que hagas una obra en su corazón. Bendice, Padre, el tiempo que vamos a estar aquí en tu casa. Bendice, Señor, todo lo que se está haciendo, todo lo que hay detrás, Señor, de este mensaje. Gracias, Padre, por los hermanos que han invertido tiempo en transmitir por medio de internet, Señor, todos los mensajes. Tú sigue bendiciendo, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Te honramos y, Padre, pedimos de tu gracia. Padre, gracias por ese tiempo. Úsame como un instrumento en tus manos. Te pido, Señor, que puedas bendecir este mensaje, Señor. Permíteme ser solamente un vocero
Confiamos en ti, Señor, y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, yo sé que todos hemos llegado alguna vez a ver alguna película. Quizá algunos hemos visto alguna película, algún documental, incluso algunos han leído un libro donde hemos leído o visto la valentía tanto de hombres como de mujeres. Todo eso hemos visto alguna biografía de alguna persona y se destaca demasiado la valentía tanto de hombres, mujeres, incluso algunos jóvenes o niños. Y yo creo que muchos nos hemos quedado impresionados por ver hazañas, cosas que han hecho, quizá han salvado a un pueblo, quizá han salvado a una tribu. Leemos biografías de grandes cristianos y grandes hazañas que han hecho por el pueblo, por las tribus. Nos quedamos a veces impresionados por su inteligencia, incluso algunos cómo han logrado sobrevivir en momentos difíciles. Y vemos su inteligencia, cómo con pocas cosas lograron sobrevivir, y nos impresionan sus hazañas. Estos hombres y mujeres valientes, su inteligencia, su habilidad incluso. Vemos cómo la habilidad que tienen para utilizar las armas, las espadas, incluso las armas de fuego. Y nos quedamos impresionados por esta valentía. También podemos ver a la fuerza de algunos, cómo vencen a ejércitos grandes. Y en muchas ocasiones nosotros, honestamente, si somos francos, quisiéramos hacer algo similar. En muchas ocasiones vemos esas películas y vemos esos documentales o lees un libro y no sé si tú te llegas a visualizar como uno de ellos. No sé si te llegas a visualizar o te imaginas haciendo una hazaña como la que estás viendo. Recuerdo Pastor Edgar Vázquez, que vino a predicar en una ocasión, nos contaba cómo su hijo le encantaba Spider-Man. Y cómo él quería imitar a Spider-Man a tal grado de que se subió a un mueble y quería imitarlo, quería ser como él, tener su habilidad. Y su papá le había dicho: hijo, tú no eres Spider-Man. No, sí soy. En una ocasión se trepó en ese mueble y se cayó con todo y mueble. Y se convenció de que realmente no era Spider-Man. Pero sabe que cuando vemos las generaciones, como los jóvenes, los niños, anhelarían tener esa fuerza, anhelarían tener esa valentía de los personajes que ven en la televisión, de lo que ven en las películas. Y yo no dudo que algunos grandes también quisieran hacer lo mismo. Hermanos, nuestras generaciones, tristemente, están teniendo una idea equivocada de lo que es la valentía verdadera. Nuestra generación hoy en día tiene una idea errónea, una idea falsa de lo que es la verdadera valentía. ¿Por qué se los digo? Porque cuando usted camina por el centro de Izmiquilpan a la hora de las 2, 3, 4 de la tarde, usted se va a dar cuenta de la generación de la que está en nuestros días, cómo hay una idea torcida, una idea totalmente equivocada de lo que significa valentía. Jóvenes, señoritas, adultos, creen que ser valiente es tomar demasiado y no emborracharse. Para muchos creen que eso es valentía, que puedes tomar y estar con tus amigos sin emborracharse. Muchos creen que eso es ser valiente. Algunos creen que ser el más mujeriego, tener muchas mujeres, creen que eso es de valientes. Algunos jóvenes creen que ser valiente es ser el más grosero del salón, ser el que se vuela las clases de la escuela. Algunos creen que valentía es robar de tu trabajo sin que tu patrón se dé cuenta. Algunos creen que valentía es poder entrar a una tienda y robarte cosas sin que la gente se dé cuenta o en cualquier otro lugar. La gente cree que la valentía es algo diferente a lo que la Biblia enseña. Y tristemente aún yo creo, hermanos, que dentro de los círculos cristianos, dentro de un círculo cristiano, hay una idea falsa, hay una idea errónea de valentía. ¿Cuántas veces he escuchado pláticas entre cristianos y concursan quién fue el más pecador en su vida pasada? Y se creen valientes porque fueron los más pecadores.
O hay quienes tienen más conocimiento de ciertos temas y hay una valentía falsa de conocer tantos versículos, tantas doctrinas y creen que eso te hace más valiente. Incluso algunos otros se creen valientes porque solamente tienen una facha de religiosidad. Solamente en apariencia, y te sientes valiente con tu familia o con otros cristianos porque eres más religioso que otros. Pero hermanos, quiero dejar claro esta mañana, la valentía correcta, la valentía bíblica tiene que ver con la determinación de ser un guerrero, y eso es precisamente lo que significa valentía, valientes, aquí en nuestro texto. Esta palabra tiene que ver, hermanos, con ser un guerrero, un luchador. Es una persona que está determinada a ser un guerrero y se destaca por su lucha contra el egoísmo, su lucha contra la soberbia. Un valiente, hermano, lucha contra su carne, contra sus deseos carnales. Un valiente no es aquel que anda con uno, con otro o con otra, sino que refrena su carne. Alguien valiente es alguien que pelea contra el mundo y no se deja llevar con la corriente. Eso es realmente un valiente. Un valiente es como José, que huye de una mujer como la esposa de Potifar. Ese es un valiente. Un valiente es aquel que toma la determinación como Daniel y sus amigos, donde toma la determinación de seguir a Dios sin concesiones. Eso es de valientes. Esa es valentía. El que lucha por su matrimonio, ese es un valiente. El que lucha por sus hijos, por sus hijas, ese es un valiente. El que lucha, hermanos, por su iglesia, eso es de valientes. El que lucha, hermana, en oración, día tras día, por el mundo perdido, por familia perdida, por avivamiento en este mundo, ese es el valiente. Su determinación como un guerrero que lucha. Aquel valiente es el que lucha por la siguiente generación. Hermanos, en esta lista, en el libro de Crónicas, si usted ha leído el libro de Crónicas, se ha topado en los primeros capítulos, por lo menos desde el capítulo 1 hasta el versículo 8, una enorme lista de nombres y nombres y nombres y nombres y nombres, y algunos quieren brincarse estas listas, pero tienen un propósito, tienen un plan. Y el cronista que Dios usó para dejarnos este libro, tuvo un propósito por el cual nos dio tantos nombres. Y en el capítulo 11 tenemos nuevamente otra lista. Al parecer al escritor de las crónicas le gustaba hacer listas. Entonces nos ha dejado, hermanos, con un propósito especial, la lista que se le conoce como los valientes de David. En sus Biblias puede aparecer arriba un subtítulo que dice los valientes de David. Y hermanos, ¿sabe cuál es el propósito de esta lista? Esta lista fue dada con un propósito. Mire versículo 10 nuevamente. Versículo 10. Después de que da la historia en capítulo 10 del rey Saúl, solamente se menciona algo muy, muy breve del reinado de Saúl en todo el capítulo 10. Y después entra el cronista a mencionar a David y cómo es que lo ungieron por rey y cómo es que toma el reino. Pero note el versículo 10 este detalle, y los detalles son importantes. Dice, estos son los principales de los valientes. O sea, no son los únicos, son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. Hermanos, esto me dejó pensando. Estos valientes que David tuvo, estos valientes que estuvieron junto con David, no solamente antes cuando fue perseguido por Saúl, estos valientes que estuvieron con él aún antes de ser rey, lo que dice aquí, dice es que, y los que le ayudaron en su reino. Estos valientes, hermanos, se mantuvieron con David, no solamente antes de su reinado, sino después de su reinado, durante su reinado, y el detalle es este, le ayudaron en su reinado. Hermanos, se requieren valientes
para edificar un reino, se requieren valientes para defender un reino. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de valientes ayudaron en el reino de David? Y quiero que se haga esta pregunta. ¿Qué clase de valientes, qué tipo de valientes se nos enlistan en este capítulo? ¿Qué tipo de valientes ayudaron a David? Y yo me pregunto, ¿qué clase de valientes se necesitan hoy en día para el reino de Cristo? ¿Qué clase de valientes se necesitan hoy en día para el reino de Cristo? Y quiero ver esta mañana 6 ejemplos que debemos imitar. 6 ejemplos que debemos imitar. Y quiero avanzar lo más rápido que pueda. Espero que pueda apuntar y poner mucha atención. Versículo 11. 6 tipos, 6 clases de valientes. Número 1, como Josabam. Número 1, como Josabam. Mire versículo 11, dice, este es el número de los valientes que David tuvo. Josabam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Hermanos, se necesitan guerreros, se necesitan, hermanos, valientes, hombres, mujeres, que tengan esta característica como Josabam. La Biblia dice que Josabam era un caudillo. Esto quiere decir que era uno de los líderes. Dentro del grupo, hermanos, de los valientes de David, había un grupo de 3 valientes que encabezaban la lista. Debajo de esta lista hay otro grupo de 3 valientes y después viene la lista de los 30 valientes. Josabam, hermanos, era de los primeros 3 valientes y él era el caudillo, o sea, él era el líder de los 3. Y nuevamente su nombre se repite en el libro de Samuel. El caudillo, el líder era Josabam. Hermanos, para realmente ser un valiente como Josabam se requiere ser líder, se requiere liderazgo. Y hombres desde los niños, jóvenes, adultos y mayores, hombres debemos ser líderes. Necesitamos, hermano, ser líderes. El Señor nos ha puesto por liderazgo en nuestros hogares. Y si todavía no eres cabeza de familia, un día serás cabeza de una familia. Líderes, hermano, y necesitamos ser líderes con iniciativa. Yo no me imagino a Josabam siendo el caudillo, siendo el líder de los 3 valientes, sentado esperando a ver qué dice David. Yo no me imagino a Josabam ahí, sus demás ayudantes ahí diciéndole, pues vamos a hacer esto, vamos a pelear, ¿qué te parece? Hermanos, Josabam, su liderazgo representa, hermano, iniciativa. Su liderazgo, su impacto representa sabiduría. Necesitamos hombres líderes con iniciativa, con sabiduría divina, con sabiduría que viene de lo alto y con la determinación en sus vidas. Tristemente hoy en día la hombría se ha denigrado. Y hay la necesidad, hermanos, de enseñar a nuestros hijos, a nuestra siguiente generación, qué significa ser un hombre. No un afeminado, sino necesitamos, hermanos, ser esos líderes que la siguiente generación vea qué es ser un hombre. Por eso se necesita, hermanos, líderes con iniciativa, líderes con sabiduría, con determinación, hermano, porque cuántas veces no hay determinación ni de palabra ni de hecho. La palabra de un hombre hoy en día ya no vale. Pero se necesitan líderes con determinación de palabra. Hermano, ¿realmente cumplimos lo que decimos? ¿Realmente hacemos lo que decimos que vamos a hacer? ¿Realmente somos sabios al tomar decisiones para con nuestra familia, para con nuestros hijos? ¿Realmente tomamos la iniciativa en nuestra familia? Porque el líder no es el que manda. Mandar puede hacerlo cualquiera. Cualquier persona puede mandar, pero eso no significa que seas líder. El líder no es el que manda, sino el que es ejemplo. Hermanos, es muy fácil llegar quizá a la casa y mandar a todos ahí dentro de la casa.
Pero ser un líder, ser un valiente, y esto requiere valentía, es ser ejemplo a tus hijos. Josabam, caudillo, el líder, mató a 300 con su lanza. ¿Puede imaginarlo? Quiero que utilice su imaginación ahora. Imagínese a Josabam. Yo no sé la complexión que él tenía, no sé las características físicas que él tenía, no importa. Lo importante es que mató a 300 con su lanza. Lo importante, hermano, no es la apariencia que Josabam tenía, sino lo importante y lo que se destaca en este versículo es lo que hizo, su ejemplo de lo que hizo, el ejemplo de su valentía. Hermanos, se requieren líderes que sean ejemplos de valentía a la siguiente generación y no que seamos ejemplos de cobardía para la siguiente generación. Mató a 300 con su lanza. Yo no me imagino a Josabam. Imagínense, si Josabam estuviera en nuestros días y escuchara las conversaciones entre los grupos de varones, quizá entre su grupo de amigos. Y yo no sé si le ha tocado estar en una de esas pláticas, pero estando con los amigos y siempre hablando de lo que pueden llegar a ser, ¿no? No, es que si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro, y yo pudiera hacer esto, y solamente que ya no puedo, me lastimé la rodilla, algunos ponen los pretextos. Y yo cuando era joven tenía tantas habilidades, y pura palabra. Hermanos, yo no me imagino a Josabam solamente hablando de lo que podía hacer, sino vemos a Josabam lo que hizo. Hermano, no se trata solamente de decir lo que pudiéramos ser capaces de hacer, sino se trata de ser ejemplo en nuestros hechos, en lo que hacemos. Y hermanos, y vamos a ver más adelante, pero no fue el único que mató a 300 con una lanza. No fue el único. Eso nos dice que su ejemplo de hecho, su ejemplo de su valentía, de lo que hizo, no de lo que dijo, fue influencia a la siguiente generación o a otros más. Y vamos a verlo más adelante. Quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿cómo estás influenciando a tus hijos y a los demás? Es fácil decir las cosas, es fácil decir a tus hijos que vayan a la iglesia, es fácil decir a tus hijos que lean su Biblia, pero la pregunta es si lo estamos haciendo como ejemplo. Es fácil decir a tus hijos, no tomes, no fumes. La pregunta es si lo estás haciendo como tu ejemplo, y se requiere valentía, se requiere de valientes que sean los líderes y que enseñen, influencien a la siguiente generación con su ejemplo. ¿Mandas a tus hijos a la iglesia o los traes contigo a la iglesia? ¿Tu esposa tiene que estarte pidiendo para el gasto o provees para tu familia? Hermanos, se requiere de liderazgo, se requiere valentía para el liderazgo bíblico como Josabam. Voy a avanzar, versículo 12. Número 2. ¿Qué clase de valientes ayudaron en el reino del rey David? Pues líderes como Josabam. Número 2, versículo 12. Dice, y tras se levantó Eleazar. Recuerde ese nombre, lo va a leer a lo largo de la Biblia también. Tras fue Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, el cual era de los 3 valientes. Entonces tenemos al segundo de los valientes. Estaba Josabam y Eleazar, era de estos 3 valientes, de este grupo de los 3. Pero ¿qué hizo Eleazar? ¿Qué fue lo que destacó a Eleazar para encabezar parte de la lista de estos valientes que ayudaron a David en su reino? Versículo 13. Estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos. Y miren la última frase: y los favoreció Jehová con una gran victoria. Hermanos, se requieren valientes como Eleazar. Se requieren, hermanos, valientes así como Eleazar. Hermanos, la victoria
El ser favorecidos en la victoria en medio de la tribulación no es cosa de uno. Eleazar peleó junto con David. Vemos a Eleazar y vemos a David peleando juntos, estando allí, hermanos, defendiendo una parcela. Una parcela, hermano, de tierra llena de cebada. Quizá era el único sustento que iban a tener por muchos meses. Quizá, hermanos, era el sustento de sus familias, de sus hijos. Y estaban peleando por esa parcela de tierra que los filisteos querían destruir. Defendieron esta parcela y si solamente Eleazar o solamente David hubiera peleado, hubiera sido muy difícil. Hubiera sido difícil, quizá para uno solo hubiera sido imposible llegar a derrotar a este ejército de filisteos. Hermanos, muchos son vencidos. Muchos ya están perdiendo sus batallas porque están peleando solos. Muchos, hermanos, ahorita se están alejando, quieren estar solos, se apartan y quieren pelear solos y están siendo derrotados. Hermanos, se requiere trabajo en equipo para poder ser favorecidos de Jehová. Eleazar pelea junto con David y entre los dos, hermanos, defendieron una parcela. Entre los dos, hermanos, defendieron esta parcela. Ambos, yo no sé si Eleazar se puso en un lado y David se puso en el otro lado. Yo no sé si ambos se pararon ahí, uno a la espalda de otro, y empezaron a pelear contra los filisteos, defendiéndose las espaldas, uno con el otro. Pero los dos, hermanos, pelearon juntos y defendieron y salvaron esta parcela. Ahora vamos a ir a Eclesiastés 4. Y déjenme decirle algo, hermanos. El favor de Jehová, la bendición de Jehová se encuentra en el trabajo en equipo. Se lo repito. El favor de Jehová, la bendición de Jehová, incluso, hermano, la victoria de Jehová está en el trabajo en equipo. Mire Eclesiastés 4. No pierda su lugar aquí en Crónicas, vamos a regresar. Pero mire el libro de Eclesiastés, Salmos, Proverbios y luego Eclesiastés 4, un pasaje conocido. Pero vea el principio aquí. Eclesiastés 4, 9 al 10. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10. Mejores son dos que uno. Amén. Mejores, hermanos, son dos que uno. ¿Por qué? ¿Por qué razón? No lo va a contestar esta pregunta Salomón. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Amén. Hay mejor paga. Mejor son dos que uno. Versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo cuando cayere, pues no habrá segundo que lo levante. Hermanos, ay de ti si quieres andar solo en la vida cristiana. Ay de ti si quieres andar solo. Recuerdo a Peregrino en su peregrinación, cómo solo tuvo muchas derrotas, pero con un compañero tuvo grandes victorias. Recuerdo a Peregrina comenzando y teniendo la determinación de ir sola con sus hijos en ese peregrinaje, pero cómo le acompaña misericordia. Cómo después, hermano, al final de su carrera va con un grupo de 5 o 10 peregrinos más a la ciudad celestial. Hermanos, ay del solo cuando cayere, porque no habrá segundo que lo levante. La bendición de Jehová está cuando peleamos y trabajamos en equipo. Mira el versículo 11. También, si dos durmieren juntos, se calentarán. Y los casados decimos amén. También si dos durmieren juntos se calentarán, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él, y cordón de 3 dobleces no presto se rompe.
Hermanos, entendamos algo, necesitamos valientes como Eleazar. Hermanos, hay más valentía trabajando en equipo que querer ser el llanero solitario y hacer las cosas a tu manera. Se requiere valentía para trabajar en equipo. Y ahí es, hermanos, donde está la bendición. Y sabe que, hermanos, gracias a Dios que el matrimonio no es un equipo de uno. Gracias a Dios, hermanos, que el matrimonio es un equipo de 3. ¿Cómo? ¿Que no nada más somos 2? No. El matrimonio, hermanos, se trata de un trabajo de 3. Tú, tu esposo, tu esposa y Dios. Es un equipo de 3. Hermanos, se requiere valentía para trabajar en equipo, para que tú y tu esposa, tú y tu esposo, junto con Dios, trabajen en equipo defendiendo esta parcela que el Señor te ha encomendado. Se requiere valentía para que tú luches y pelees y se protejan las espaldas en vez de que se den apuñaladas por la espalda. Se requiere valentía para pelear por un matrimonio. Se requiere valentía para pelear por una familia, por los hijos. Y gracias a Dios que es un equipo de 3. Me pregunto, ¿estás protegiendo tu parcela? ¿Estás protegiendo tu parcela o ya los filisteos la tomaron? Oh, hermano, la verdad es que es triste. Es triste que muchos no están siendo valientes para pelear juntos por su familia. Y padres, algunos ya están perdiendo la batalla. Ni cuenta te has dado. Ni cuenta te has dado que ya perdiste la batalla porque a través de los teléfonos, a través de las redes sociales, a través de lo que ni siquiera te imaginas, el corazón de tus hijos ya está con los filisteos. Porque no estás peleando por tu parcela y se requiere de valientes como Eleazar que peleen junto con David, que trabajen en equipo y luchen. Y estos valientes, hermanos, como ellos, ayudaron en el reino de David. Número 3. Versículo 15, Primera de Crónicas, capítulo 15. Voy a avanzar. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 15. Dice aquí, número 3, tercer clase de valientes, versículo 15. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, la cueva de Adulam. Se requieren, hermanos, este es el otro grupo de los 3. Mencionamos a los 3 valientes arriba. Hay otro de los 3 valientes arriba. Pero en el versículo 15 sigue la lista hacia abajo y menciona a este grupo de los 30. De este grupo de 30 valientes de David destacan 3 por su hazaña. Y hermanos, se requieren valientes como los 3 de los 30. Se requieren valientes como los 3 de los 30. Yo no sé cuántos miembros hay en tu familia. Yo no sé, hermanos, con cuántas personas te relaciones dentro del grupo cristianos, un grupo cristiano. Hermanos, 3 de los 30 fueron destacados por su valentía y por lo que hicieron. ¿Qué hicieron estos 3? Algunos recordarán esta historia. Miren versículo 16. Y David estaba entonces en la fortaleza y el destacamiento de los filisteos estaba en Belén. Y miren versículo 17. Y David deseó entonces y dijo, hagan de cuenta, David estaba allí, ahí en su fortaleza, estaba sentado. Yo no sé si hacía un calor como los que ha habido en estos días. Y tenía una sed David. Quizás, no sé si David tenía los labios blancos. Yo no sé si David estaba sudando con los labios blancos. Y quizás David solamente mencionó, y quizás David solamente pensó en voz alta. Y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Hermanos, David siendo de Belén, David, hermanos, siendo de este lugar, yo creo que David estaba pensando, recordando esos momentos de niño, cuando él estaba allí en este pozo, tomaba agua. Yo no sé si David estaba pensando cuando pastoreaba las ovejas, cómo David iba a este lugar, saciaba su sed en este pozo, porque él era de Belén. Hermanos, David solamente tuvo un deseo. Y miren qué hicieron estos 3. No vamos a enfocarnos en David, vamos a enfocarnos
en lo que el cronista quiere decirnos. Versículo 18, y los tres, vean lo que hicieron, irrumpieron por el campamento de los filisteos. De repente simplemente David dice esto, 3 de los 30 se levantan, no dicen nada y van e irrumpen el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo. Eso quiere decir que llegaron hasta la puerta, sacaron el agua del pozo que está a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas David no la quiso beber. David decide rociarla en tierra y no toma de esta agua. Hermanos, se requieren valientes como los 3 de los 30. 3 de los 30, hermanos, que cumplieron un deseo del rey. 3 de los 30. Que cumplieron simplemente un deseo, ni siquiera, hermanos, ni siquiera fue una orden, ni siquiera el rey David les dijo, oigan, ¿quién es el valiente que me va a traer agua? Ni siquiera fue eso. Simplemente David lo dijo, lo mencionó, lo pensó, y sin pensarlo, estos 3 irrumpieron. Esto quiere decir, abrieron camino. Eso quiere decir que entraron por la fuerza. Yo no sé si utilizaron todas sus armas, si entraron escondidamente, pero entraron, se abrieron paso con mucha fuerza, sacaron el agua del pozo. Yo no sé si uno se metió al pozo, sacó el agua mientras los otros estaban defendiendo la espalda. Yo no sé cómo lo hicieron, pero sacaron el agua del pozo. Y hermanos, la valentía no solamente fue ir, sino tuvieron que salir. Bien fácil hubiera sido, quizá, yo no sé, estoy hablando nada más, pero quizá bien fácil hubiera sido entrar, pero salir. Regresaron para traerla al rey. Hermanos, David no era el único sediento, David no era el único con este deseo de agua, pero estos 3 irrumpieron, sacaron el agua y regresaron para traerla a su rey, cumpliendo nada más un deseo del rey. Hermanos, se requieren valientes como estos 3 de los 30. Se requieren valientes, hijos valientes que cumplan el deseo de sus padres. Yo no sé cuántos hermanos tengas, yo no sé cuántos primos tengas, joven señorita, pero se requieren valientes como los 3 de los 30. Quizás son 30 primos, 30 de tu generación, yo no sé en tu grupo de la escuela cuántos sean. Quizás son 30 o más. Pero se requieren valientes 3 de los 30. Hijos, jóvenes, señoritas, hermanos, que en sus trabajos sean como los 3 de los 30, que cumplan el deseo de su rey. Hijos, que pueden cumplir el deseo de sus padres. Obviamente, aclaro, siendo la voluntad de Dios. El deseo de sus padres, mientras que el deseo de tus padres sea la voluntad de Dios. Hermanos, jóvenes, se requiere más valentía para obedecer a tus padres que para rebelarte. Se requiere más valentía llegar temprano a la casa que irte con tus amigos a otro lado. Eso se requiere más valentía. Se requiere más valentía hacer las cosas antes que se nos digan que hacerla a punta de cinturonazos. A veces esa es la única manera en la que respondemos. A veces solamente con el cinturón, con la chancla. Yo no sé lo que usen tus padres, el cable de la plancha. Yo no sé lo que usen, pero se requiere más valentía hacer las cosas antes que nos digan, que cuando ya tenemos la vara encima. ¿Dónde están estos jóvenes valientes? ¿Dónde están estos jóvenes valientes que son como los 3 de los 30? Que se abren camino, que irrumpen con fuerza, que se paran firmes y pasan por en medio de los filisteos. Jóvenes, la mayoría de ustedes, yo sé que están en escuelas públicas y se requieren valientes como los 3 de los 30. Que se paren firmes, que se abran camino, que abran una brecha en medio de ese grupo de jóvenes incrédulos, ese grupo de jóvenes que no quieren otra cosa más que satisfacer sus deseos carnales. Y te quieren inducir y te quieren hacer que veas cosas. Se requiere valentía en la escuela para no dejarte llevar por la corriente de los que tú llamas amigos.
se requieren valientes como los 3 de los 30. Y aún ellos ayudaron en el reino de David. Número 4, miren versículo 20. Miren versículo 20, quiero seguir avanzando. Versículo 20. Primera de Crónicas 11:20 dice: y Abisai, y Abisai, hermano de Joab, era cabeza de los 3, el cual blandió su lanza contra 300, los cuales mató y tuvo renombre entre los 3. ¿No le suena eso? Versículo 21, y de los 3 fue el más ilustre que los otros 2, pues él era el capitán de ellos, pero no igualó a los 3 primeros de los que ya habíamos hablado. Hermanos, se requieren valientes como Abisai. Se requieren valientes, hermanos, como Abisai. Que no fue como los 3 primeros. Quizá no tuvo las agallas como ellos. Quizá no hizo las cosas heroicas como los primeros 3, como los renombrados, como los grandes. Quizá no fue como los primeros 3, pero aún así, hermanos, mató a 300 con su lanza. Eso nos dice que hay un legado de liderazgo de Josobam. Eso me dice, hermano, que Josobam no solamente fue el único que hizo ese tipo de hazañas. Su legado siguió hacia adelante. Se requiere, hermanos, de valentía para imitar, para seguir el legado de lo bueno de nuestro liderazgo, que solamente acobardarnos en sus errores. Y eso es lo que sucede siempre. Se requiere más valentía. Seguir, imitar el liderazgo de hombres de Dios, de ejemplos, hermano. Leemos biografías, vemos su heroísmo, conocemos a siervos de Dios, pastores. Hermanos, se requiere más valentía para imitar lo bueno del liderazgo que simplemente acobardarnos y ser cobardes y escondernos detrás de los errores del liderazgo. Pero es que mira, es que él falló en esto. Sí, falló. Es hombre igual como tú y como yo. Pero se requiere más valentía imitar lo bueno que acobardarte en sus errores, porque solamente es un pretexto. Y así Abisai. Quizá Abisai no fue tan heroico como los demás, pero fue valiente para seguir este legado. Hermanos, quizá no haremos grandes hazañas como los que leemos en las biografías. Quizá, hermano, no seremos como esos grandes cristianos de antaño. No vamos a hacer grandes hazañas como ellos, pero podemos seguir las pisadas de su fe en nuestras vidas. Y eso requiere valentía. Mire Hebreos 13, por favor. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Mire este pasaje en Hebreos 13, versículo 7. Hebreos 13, 7. Dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Hermanos, no vamos a ser como los pastores de renombre. Quizá no vamos a hacer, hermano, como esas hazañas que ellos llegaron a hacer, hermano, pero hay que imitar el ejemplo de su fe, siguiendo, hermano, las pisadas de su fe. Y yo me pregunto, ¿a quién estás siguiendo o a quién estás imitando? ¿A quién estás siguiendo, joven señorita? ¿A quién estás imitando, hermanos? ¿A quién estamos imitando? Sé que es difícil, hermanos, en medio de esta generación perdida. A veces es difícil, hermano, y lo entiendo porque estamos en el mismo barco. A veces es difícil, hermano, vivir por fe. Pero de la mano de Dios, hermano, todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece. Por eso es, hermano, que podemos aferrarnos a Él. Por eso es, hermano, que debemos conocerle cada día más y más. Pero necesitamos seguir las pisadas de fe de esos valientes. Número 5, regresemos a Crónicas 11. Primera de Crónicas 11, 22. Benaía, otro valiente. Se requieren valientes como Benaía. Versículo 22 dice: Benaía, hijo de Joiada, hijo de un hombre valiente. Ese detalle es importante.
hijo de un hombre valiente de grandes hazañas, de Cabsael, que mató a 2 hombres de Moab que eran fieros como leones, y también descendió y mató a un león dentro de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, como 2,5 metros más. El egipcio tenía una lanza como de un rodillo de tejedor, mas descendió a él ¿con qué? ¡Wow! Con un palo. Y arrebató la lanza de mano del egipcio y mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado entre los 3 valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros nuevamente. Pero miren, a este, o sea, a Benaía puso David en su consejo. Hermanos, se requieren, en este tiempo, se requieren valientes como Benaía. Valientes como Benaía. Y ¿sabe una característica importante? Es que Benaía, hermanos, fue hijo de un hombre valiente de grandes hazañas. Se requieren, hermanos, valientes como Benaía. Pero déjame decirle algo. Valientes como Benaía no van a surgir con padres cobardes. Hijo de un hombre valiente de grandes hazañas. Hermanos, es hora de levantar una descendencia de hombres y mujeres valientes. Es hora, hermanos, de levantar esta descendencia, que vean el ejemplo de nuestra fe, que vean el ejemplo de nuestra conducta, por nuestra valentía, hermanos. Que seamos esos padres de grandes hazañas que guían a sus hijos. Que seamos, hermano, esos hombres valientes. La pregunta es, ¿cuántas oraciones contestadas en tu vida, de manera personal, puedes contarle a tu hijo? Hijo, recuerdo en una ocasión, no teníamos nada que comer, no había esto, no había lo otro, pero oramos a Dios y nos contestó. Esas son grandes hazañas. Pero ¿cuántas historias, cuántas victorias vas a poder contar a la siguiente generación? ¿Cuántas victorias en medio de la tribulación recordarán tus hijos? ¿Cuántas historias, hermano, en medio de problemas, de tribulación y angustia van a recordar tus hijos? O quizá tus hijos dirán en unos años, imagínate que Cristo no venga en unos 50 años. Imagínate en unos 20 años lo que dirán tus hijos. Quizá ellos van a decir, pues en la pandemia, en el 2020, cuando fue lo del COVID, 2019, pues mis padres ni siquiera oraban, ni siquiera leían la Biblia, no hablaban de la iglesia, nos la pasamos todo el tiempo en la casa. ¿Qué historias van a contar tus hijos en unos años? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Somos padres valientes de grandes hazañas? Jóvenes, quizá tus padres o hermanos de la iglesia, quizá tus papás no fueron ejemplos de grandes hazañas. Jóvenes, quizá tus padres no son ejemplo de grandes hazañas. Pero aún así, Benaía no solamente siguió el ejemplo de su padre, que ya era valiente. Benaía no solamente siguió el ejemplo de la valentía de su padre, sino que también siguió el ejemplo de David. Y ahorita le voy a decir por qué. Vemos aquí, hermanos, que Benaía mató a 2 hombres fieros como leones. Mató, hermanos, a 2 hombres fieros, dice, como leones. Hermanos, yo me imagino que su padre de Benaía le instruyó aún en ese aspecto. Cómo luchar, cómo pelear contra hombres guerreros. Yo no sé si lo hizo su padre, pero quizá él siguió este ejemplo. Hermano, ¿realmente estás enseñando a tu hijo a cómo enfrentar este mundo? ¿Estás enseñando a tu hijo a cómo enfrentar a esos enemigos? ¿Estás guiando a tu hijo a cómo enfrentar a esos hombres? Hermano, ¿estás guiando a tu hija a cómo enfrentar a esos hombres perversos, fieros como leones que solamente quieren comer la carne de tu hija?
Hermano, estás enseñando a tu hijo a cómo protegerse de esa mujer extraña, fiera como leona. Hermanos, Benaía mató a estos dos hombres fieros. Pero también, hermanos, la segunda hazaña que se relata aquí es, no solamente mató a hombres fieros como leones, sino que literalmente mató un león. ¿De quién lo habrá aprendido Benaía? Hermano, la Biblia no lo dice, pero podría decirlo yo, no asegurarlo, que aún Benaía siguió el ejemplo de David. David, cuando era niño, cuando estaba delante de Saúl y le dijo a Saúl: yo he matado osos, he matado leones, yo he defendido al rebaño de mi padre. David ya había matado a un león. Yo no dudo que él instruyó incluso a Benaía como guerrero. Pero también se da otro ejemplo y otra hazaña. Dice: y mató a un egipcio como de 2,5 metros de alto. ¿Quién más había matado a un gigante? David. Quizá Benaía quizá tú no tienes el ejemplo de un padre valiente. Quizá no tienes el ejemplo de una mamá de grandes hazañas. Yo no sé cuál sea tu caso. Pero aún así puedes imitar a alguien de influencia, un abuelo, un tío, un hermano espiritual, a alguien. Y puedes seguir el ejemplo de su fe. Y hermanos, Benaía tomó un palo y quitó la lanza al egipcio y mató al egipcio. Hermanos, Benaía fue instruido, ya sea por su padre o ya sea por David, fue instruido a pelear con los recursos que tenía. ¿Qué es lo que tenía? Un palo. No tenía espada, no tenía otra cosa. No había una AK-45. No tenía solamente un palo. Pero Benaía fue instruido a pelear con los recursos que tenía, no con los que no tenía. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos. Hermano, enseña a tus hijos, a tus nietos, a las siguientes generaciones a pelear con las herramientas que se tienen. Vivimos en una época de lo que no tenemos. Vivimos en una época a vivir, a defendernos con lo que no tenemos. Y pensamos: si yo tuviera un carro, no, si yo me ganara la lotería, voy a apoyar a misiones, voy a dar mi diezmo. Ni siquiera lo das ahora. Y estamos viviendo de lo que no tenemos. No, si yo tuviera esto y lo tuviera lo otro, yo iría a tal lado y ayudaría a tal persona. Aprende a pelear, aprende a luchar con lo que tienes, no con lo que no tienes. No, es que si yo tuviera una esposa así, si yo tuviera un esposo así, si yo tuviera unos hijos así. Aprende a luchar con lo que tienes. No, si yo tuviera un trabajo que ganara tanto, si yo tuviera esto, lo otro. Aprende a luchar con lo que tienes. Jóvenes, tienen que aprender a pelear con lo que tienes. Google no lo responde todo. Google no resuelve todos los problemas. Jóvenes, no todo se resuelve con dinero. Hermano, no todo se resuelve con dinero. Aprendamos, seamos instruidos si no lo somos. Instruyamos a otros a pelear con las herramientas que tenemos. Y sabe que, hermanos, otro detalle importante de Benaía fue que fue parte del consejo de David. Hermanos, ¿puede creerlo? Benaía, hijo de un hombre valiente, Benaía instruido por su padre, yo no sé si igual por mismo David, pero fue parte del consejo de David, o sea, era de sus consejeros. Hermanos, Benaía se convirtió en parte importante del liderazgo del reino. ¿No puede creer? Benaía. Quizá era un niño común y corriente que andaba corriendo por ahí, su padre que le instruía, un joven, quizá pasaba desapercibido, yo no sé si no tenía tanta inteligencia, pero fue instruido, hasta que se convirtió en parte importante del liderazgo del reino.
Hermano, no sabemos la influencia que vamos a tener en los niños de la iglesia que están en ese tiempo. No sabemos, hermano, la responsabilidad que tenemos para la siguiente generación. No sabemos, no sabes tú, hermano, tu hermana, si estás criando al siguiente delegado de tu colonia. No sabes si estás criando al siguiente presidente de tu municipio. No sabes, hermano, si estás criando al siguiente pastor de la iglesia, al siguiente misionero. Pero qué responsabilidad. Hermano, se requiere valentía para criar un líder. Se requiere valentía para criar un líder. Pregúntaselo a Jocabed, mamá de Moisés. Qué valentía guardar a su pequeño 3 meses. 3 meses un bebé. Hermanos, hay veces que los niños no puedes tenerlos 1 hora en el culto sin que se pongan locos. Pero 3 meses escondido a Moisés. Después atreverse a ponerlo en una arca de yuncos y ponerlo en el río. Y después, hermano, criarlo hasta presentárselo a la esposa, a la hija, de Faraón. Se requiere valentía para criar un líder. Pregúntaselo a Gedida, mamá de Josías. 8 años tuvo Gedida para criar a su hijo, que se convirtiera rey del pueblo de Dios. ¿Cuántos niños de 8 años, hermanos, podrían tomar esa responsabilidad hoy en día? Pero Gedida, la mamá de Josías, fue valiente para criar un líder. Y termino con el número 6, hermanos, versículo 26. Crónicas 11:26, primer libro de Crónicas 11:26 dice: y los valientes de los ejércitos, mira esto, y los valientes de los ejércitos son estos, y después viene toda la lista de estos valientes de los ejércitos. No lo voy a leer todo, léalo con más detenimiento adelante. Hermanos, número 6. Necesitamos un ejército de valientes. Hermanos, las batallas no se ganan solamente con un Rambo. No se ganan, hermanos, con no sé qué otro nombre se me vino a la mente, pero no se ganan así las batallas, hermanos, como lo muestran las películas. Las batallas, hermanos, se ganan con ejércitos completos de valientes que entregan sus vidas allí, hermano, en el campo de batalla. Batallas, hermano, se ganan con estos hombres que ni siquiera sus nombres son recordados. En la guerra, hermanos, en muchas ocasiones ni siquiera se recuerdan los nombres de aquellos que dieron su vida por su patria. En otras ocasiones, hermanos, en esas guerras donde hay masacre, donde son quemados, donde son torturados, lo único que se llega a recuperar son esas placas de su nombre. Y no se recuerdan sus hazañas. Y no se recuerdan los detalles de lo que hicieron. Quizás no se recuerda la valentía, pero solamente se recuerdan los nombres. Hermanos, se requiere un ejército de valientes. ¿Sabe qué, hermanos? Para muchos, usted y yo, no somos ni siquiera un nombre. Hermanos, nosotros ni siquiera somos un nombre para muchos. En esta lista del 26 al 47, solamente el cronista nos menciona los nombres de estos valientes. Solamente. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña humildad. Humildad. Y nos recuerda que el mundo no gira alrededor de nosotros. Hermanos, el mundo no gira alrededor de Andrei Capilla. No, hermanos. No somos ni siquiera un nombre para mucha gente. Pero déjeme decirle algo y termino con este versículo. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Quizá para este mundo, hermano, no representamos nada. Quizá para los gobernadores, la gente poderosa en este mundo, no somos ni siquiera un nombre. Simplemente quizás somos nada más un número. Ni siquiera un número. Pero mire este versículo, segunda de Timoteo
2:19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice: mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, en el ejército de Dios, en la milicia del Señor, no solo somos un nombre para Él, sino somos conocidos por Él. En el ejército de los valientes de Dios. Hermanos, hay un dato interesante que el cronista nos da. Nos da los datos del nacimiento de varios de estos hombres valientes. No lo vamos a ver por causa del tiempo, pero si usted presta atención, este dato que da: fulanito, hijo de tal lugar, amonita, tacomanita, y nos da tantos hitas. ¿Sabe qué, hermanos? Este dato es tan interesante porque varios de estos valientes, varios que formaron parte del ejército de David, hermanos, ni siquiera eran del pueblo de Israel. No eran judíos. Muchos de ellos, hermanos, no eran parte del pueblo de Israel. Pero por gracia, fueron enlistados en el ejército de los valientes del rey. En el ejército de los valientes del rey. Hermanos, a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, a los pecadores como tú y como yo, hemos sido enlistados en el ejército de Dios solo por gracia, no porque lo merecíamos, no porque éramos buenos, no porque teníamos una habilidad o algo. Solamente fuimos enlistados en este ejército por pura gracia. Y solo por medio del sacrificio de Jesucristo somos parte del pueblo redimido de Dios, de la milicia del Señor. Y si aún no estás salvado por Cristo, estás perdido en tus pecados. Solo en Cristo, solo en Jesús hay salvación. Solo en Cristo. Y quiero preguntarte, hermanos, Iglesia Bautista de Ixmiquilpan, ¿serás de los valientes? ¿Serás de estos valientes? ¿O vas a ser de los desertores? Los valientes de David. Oremos. Padre, te damos gracias este día. Gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos, Señor. Y la verdad es que se requiere valentía, Padre. Se requiere valentía, Señor, en este ejército. Y Padre, nos tienes aquí en este mundo. Padre, nos tienes todavía con un propósito. Señor, que no seamos vencidos. Levanta hombres, mujeres, jóvenes, niños, valientes. Padre, que podamos tener parte en el reino de tu Hijo. Te pido, Señor, que tú nos uses, Padre, no para que nuestras hazañas sean contadas, Señor, sino para que tu reino sea extendido. Padre, para poder cumplir con tu deseo, Señor, con tu plan. Úsanos, Señor, usa tu iglesia. Padre, levanta familias valientes, Señor. Levanta matrimonios valientes. Padre, te necesitamos. Bendice, Señor, lo que resta de este día. Bendice las actividades. Y Padre, que podamos glorificar tu nombre. Te honramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición. Y hermanos, no se olviden de poder seguir aquí en las transmisiones. Sigue la clase de los jóvenes. Estén ahí listos. Y hermanos, por favor, no olviden, si pueden y si tienen cuenta en Facebook, no olviden dar like a la página. Queremos que la página se mantenga, que puedan seguir las páginas de Facebook, de YouTube. Ayúdenos, hermanos, a compartirlas.
y que este mensaje pueda llegar más allá para que nos puedan a seguir manteniendo las transmisiones. Entonces, denle like, suscríbanse a la página, lo que tengan que hacer, ya saben. Si no, pregúntenle a sus hijos, ¿ok? Entonces, pues Dios les bendiga, hermanos. Reciban un saludo de los hermanos que están aquí con nosotros. Reciban un saludo de todos los hermanos. Dios les bendiga.